Buenas tardes, empezamos nuestro tema, lo ponemos en las manos de nuestro Señor. Vimos pues en la unidad pasada algo sobre la pedagogía en general, pero hoy vamos a ver cómo vamos a hacer las cosas. Nosotros sabemos muy bien que debemos de retomar todas las ciencias humanas que nos sirvan para llegar a los demás. Y hoy vamos a hablar sobre los métodos. El tema se llama paso a pasito y sabemos pues que un método es esos pasos a seguir para poder llevar el mensaje evangélico. En la catequesis dice, hay que saber elegir adecuadamente el método. Ese método que debe de ser eficaz para el interlocutor que llegue precisamente a sus necesidades. El estudio de los métodos en la catequesis es una tarea práctica que nos trae resultados efectivos porque pues tenemos que elegir el mejor según las circunstancias de los interlocutores o catequizandos a los que vayamos. Pues debemos pues mostrar, dice, ella nos va a mostrar, los métodos nos muestran resultados efectivos que nosotros vamos buscando esa dinámica de vida en los demás. Hoy la Iglesia sigue aprovechando todos esos avances de la ciencia y de la pedagogía para aplicarlos dentro de la catequesis, porque ella no solo se limita a ampliar el conocimiento y la comunicación, sino que debe estar atento a esa comunicación de la fe de la manera más certera, ¿verdad? Para que la luz de la pedagogía de Dios llegue a ellos. Y tienen que reflexionar y discernir todos estos métodos y las características de cada una de las épocas y de cada contexto en el que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver los métodos en la catequesis. Los métodos en la catequesis se emplean como un instrumento de transmisión de valores cristianos, pero aún más se consideran pues como verdaderas realidades de fe que se expresan en la comunicación cristiana, que nos anima y que nos abren al proceso de la fe. Todo método de catequesis es un testimonio vivo propio de la religión. De ahí pues la importancia de que el catequista esté involucrado en el conocimiento de los métodos y que sepa aplicarlos, porque de ellos depende pues la efectividad de su ministerio, porque necesitamos de los métodos para educar la fe. Todos los métodos en la catequesis se componen de 3 elementos principales que los vamos a ver hoy. Primero, de un punto de llegada, que es la formación de los creyentes en base en la conversión a Dios. ¿Qué avance tenemos? ¿Cuál es su conversión? Tenemos que ver cada característica de catequizando. La segunda es su proceso. Esa es saber, pues, consiste en los pasos que se dan para llegar a lo que nosotros queremos alcanzar. Y tercera es el punto de partida. Y se centra, pues, en la experiencia de fe que tenga el catequizando, en el conocimiento de la realidad de los interlocutores que tenga el catequista y de los medios con que contamos para usarlos. A lo largo pues de la comunicación integral de estos elementos se logra pues que los métodos cumplan el papel dentro de la catequesis, un papel que nos propone pues un fin. Ese fin es el método es un medio, no es un fin, porque el fin es el método de Dios que se revela y se comunica respetando la fe y respecto a la fe. Dice, características de los métodos en la catequesis. Una de las principales características es la fidelidad a Dios. Significa pues esa fidelidad al Espíritu Santo que siempre trabaja y dialoga en nuestro interior y que en silencio en las personas
las va abriendo y se van nutriendo. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de los evangelios, de esa fidelidad, de gradualidad y de progreso en cada una de las personas con la que Dios se va manifestando en el encarnamiento del mensaje. La segunda es la fidelidad a la iglesia. Esa fidelidad a Jesucristo que va unida a la fidelidad de la iglesia, que con su labor va edificando continuamente la comunidad y transmite pues la imagen de esa iglesia que vive en unidad con los obispos y con la misión que se nos ha confiado. La segunda es la fidelidad al hombre. Exige pues que la catequesis penetre, asuma y profundice los valores de las culturas que se empiezan en la adquisición de ese lenguaje catequístico con el que vamos a llegar. La catequesis debe ser iluminada con la palabra de Dios. Debe iluminar las situaciones concretas de cada ser humano para hacerlo descubrir en ellos la presencia o la ausencia de Dios. La fidelidad, dice, al hombre y a la mujer en todas sus situaciones, ya sean sociológicas, psicológicas, religiosas o culturales. Y cuarta, fidelidad a la iglesia. La iglesia que construye la comunidad y que transmite pues esa imagen de iglesia como la gran familia de los hijos de Dios y entre todos los hombres. La unión también con los pastores a través también del estudio de fuentes eclesiales, de la Biblia, de la tradición, del magisterio de la iglesia, de la liturgia, de la teología, sobre todo del testimonio vivo. Ahora vamos a ver la espiritualidad del método en la catequesis. Este método ha de ser coherente con los criterios del evangelio. A veces nos perdemos, nos quedamos en el método muy humano, pero no lo llevamos a que sea pues los criterios del evangelio, con una fidelidad de comunicar la verdad revelada y reconocer pues que este método debe estar al servicio de la revelación, de la conversión y de saber emplearlo con su fidelidad a Dios, al hombre y a la iglesia, que se une. Una iglesia que es un verdadero instrumento del amor de Dios. Por esto es necesario que el catequista se forme en una sólida espiritualidad y en un fuerte testimonio de vida. Las características de la espiritualidad del método son las siguientes: un amor oblativo y fecundo, que no nos debe faltar, dice. La promoción abierta al Espíritu Santo, una actitud orante y sobre todo a creer en la comunidad, que somos parte de esa comunidad. Para que al usar este método la catequesis no se desvíe de su finalidad, se requieren algunos criterios. Algunos de ellos son los siguientes. Dice, han de estar en todo momento al servicio de la vida concreta de las personas que necesitan crecer en la fe. Y la segunda, han de ser fieles a la integridad del mensaje cristiano, sin sacrificar algunos aspectos en nombre de la adaptación. Y la tercera es respetar el ritmo que las personas o los grupos tienen en su avance en el proceso de fe, que debe ser progresivo. No todos aprendemos al mismo tiempo y eso debemos de respetarlo. Y la cuarta, han de asegurar el orden y la jerarquía de los diversos elementos de la fe, mostrando pues esas cualidades y características tal cuales son. Y la quinta, descubrir la unidad de la fe, señalando las relaciones profundas que hay entre los distintos aspectos del mensaje cristiano. Dice, la diversidad del método en la catequesis. La iglesia tiene en sí un solo método para
La iglesia no tiene en sí, un solo método para la transmisión de la fe, sino que a la luz de la enseñanza de Dios va analizando estos métodos en cada época y la va asumiendo con esa libertad de espíritu lo que mejor convenga en ese momento. Pues podemos decir, pues, tomar esos elementos esenciales que nosotros necesitamos para transmitir el Evangelio. La variedad de los métodos, esa nos va enriqueciendo y es lo que hace posible el encuentro y el desarrollo de ese mensaje. Por eso en la iglesia se utilizan los siguientes, se utilizan los métodos según las edades, según el desarrollo intelectual, y gracias a ellos se va madurando de una manera especial, se va madurando espiritualmente. Por eso debemos de conocer algunos métodos que lo vamos a ver en la siguiente clase para saber cuáles más se adaptan a las circunstancias de la catequesis en nuestra comunidad. Gracias, nos vemos enseguida.